Mi hermana se robó mi identidad y se casó usando mi nombre. No sé qué hacer. Hola, me llamo Ana y esto me pasó hace algún tiempo. Todo empezó con un correo electrónico. Esa mañana, mientras revisaba mis mensajes con una taza de café en la mano, vi un email que me dejó completamente confundida. Era una confirmación de matrimonio. Gracias por registrar su matrimonio con nosotros. Aquí están los detalles de su unión legal. Pensé que era spam, un intento de estafa, pero cuando vi mi nombre completo en el documento adjunto, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Me quedé mirando la pantalla durante lo que parecieron siglos. Mi nombre estaba allí, impreso en el acta de matrimonio. Mi firma también aparecía. Pero lo más aterrador fue ver la foto de la novia. No era yo. El café se me enfrió en las manos mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Era un error. Tenía que serlo. Quizás alguien con un nombre similar al mío había cometido un simple fallo burocrático. Pero a medida que pasaban los segundos, la posibilidad de que esto fuera un simple malentendido se hacía cada vez más absurda. Inmediatamente llamé al registro civil. Después de esperar en línea por lo que parecieron horas, finalmente alguien me atendió. Traté de sonar calmada, pero mi voz temblaba cuando le pregunté a la mujer al otro lado de la línea si podía confirmar mi estado civil. Claro, señorita. Déjeme buscar en el sistema. Hubo una pausa. Aquí está. Usted está casada desde hace 3 meses. Casi dejó caer el teléfono. Pero eso no es posible. Yo nunca me he casado. La mujer hizo otro silencio y luego respondió, señorita, según nuestros registros, usted estuvo presente, firmó los documentos y todo está en orden. Si cree que hay un error, debe presentar una denuncia. Colgué sin responder. El corazón me latía tan rápido que apenas podía respirar. ¿Cómo alguien había logrado esto? ¿Cómo pudieron falsificar mi firma, mis documentos, mi presencia? Entonces, como un golpe frío en la cara, llegó la respuesta más obvia y aterradora. Mi hermana, para que esto tenga sentido, necesito explicar algo sobre mi familia. Tengo una hermana menor llamada Daniela. Desde que tengo memoria, Daniela ha sido la niña dorada de la familia, la consentida, la que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Si robaba mis juguetes de niñas, solo era un juego. Si rompía algo valioso, no era su intención. Si sacaba malas notas, los maestros eran injustos. Yo, en cambio, siempre fui la responsable. La que sacaba buenas calificaciones, la que ayudaba en la casa, la que no daba problemas. Mis padres no me castigaban porque nunca hacían nada malo. Pero tampoco me celebraban. Mientras que Daniela recibía premios por lo más mínimo, mis logros eran ignorados o dados por sentado. Con el tiempo, aprendí a vivir con eso. Acepté que así eran las cosas. Pero lo que nunca imaginé es que Daniela llevaría su necesidad de ser el centro de atención a este nivel. Tomé mi bolso y salí directo a casa de mis padres. Daniela todavía vivía con ellos, a pesar de tener 27 años. No porque no pudiera independizarse, sino porque nunca lo intentó. Siempre encontraba la manera de que mis padres resolvieran sus problemas. Cuando llegué, entré sin tocar. Mi mamá estaba en la sala y me miró con sorpresa. Hija, ¿por qué tan apurada? Me acerqué a ella con la respiración agitada. ¿Dónde está Daniela? Mi mamá frunció el ceño. En su habitación, creo. Pero, ¿qué pasa? Ignoré la pregunta y subí las escaleras a toda velocidad. Golpeé la puerta de Daniela con fuerza. Abre la puerta, escuché ruido al otro lado, luego su voz. ¿Qué te pasa? Sabes perfectamente lo que me pasa. La puerta se abrió lentamente y Daniela apareció con una expresión de fastidio fingido. ¿De qué hablas? Saqué el teléfono y le mostré el correo. Explícame esto. Por un momento, su expresión cambió. Fue solo un segundo, pero vi el miedo en sus ojos antes de que lo ocultara con su actitud de siempre. No sé de qué hablas. No te hagas la estúpida, Daniela. Sabes muy bien que yo no me casé. ¿Cómo lograste esto? Se cruzó de brazos y suspiró. Mira, solo fue algo temporal. No es gran cosa, temporal. Usaste mi identidad para casarte con alguien y dices que no es gran cosa. En ese momento, mi mamá entró a la habitación. ¿Por qué están gritando? Porque Daniela robó mi identidad, grité.
mirando a mi madre con desesperación. Esperaba que se escandalizara, que la regañara, que hiciera algo, pero lo que hizo me dejó helada. Mi mamá suspiró y dijo, con un tono de voz molesto, no exageres tanto, hija. Lo hizo porque lo necesitaba. Sentí que me faltaba el aire. Ustedes lo sabían. Mi mamá no respondió. Daniela me miró con algo que casi parecía triunfo en sus ojos, y en ese momento supe que esto no era un simple error, era una traición. Me quedé en shock. El peso de sus palabras me golpeó como un muro de ladrillos. Mi propia madre lo sabía. No solo lo sabía, sino que lo justificaba. ¿Cómo que lo necesitaba? Pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba de ira. Mi madre cruzó los brazos y suspiró, como si estuviera cansada de mi reacción exagerada. Daniela tenía sus razones. No es como si te hubiera hecho daño de verdad. La risa que salió de mi boca fue amarga, casi histérica. ¿No me ha hecho daño? Usó mi identidad para casarse. Eso es ilegal. Podría meterla a la cárcel por esto. Mi madre negó con la cabeza, como si fuera yo la que estaba actuando de manera irracional. No exageres, hija. Solo fue un favor. Además, no pasó nada malo. Daniela seguía parada a mi lado, con una sonrisa burlona en su rostro. Tampoco es para tanto, hermanita. Todo está bajo control. Me giré hacia ella, sintiendo que la rabia hervía en mi interior. Explícame exactamente por qué hiciste esto. Daniela se encogió de hombros, como si estuviera hablando del clima. Era una oportunidad. No podía dejarla pasar. ¿Qué oportunidad? Hizo una pausa y luego sonrió con superioridad. Me casé con alguien que necesitaba un matrimonio por papeles. Sentí que mi estómago se hundía. ¿Me estás diciendo que cometiste fraude migratorio usando mi nombre? Daniela rodó los ojos. No es fraude si todo está legalmente registrado. No podía creer lo que estaba escuchando. Me llevé las manos a la cabeza y respiré hondo, tratando de no perder el control. Daniela, ¿entiendes lo que hiciste? Esto no es una broma. Me has metido en un problema enorme. Si las autoridades descubren esto, la que va a la cárcel soy yo, porque todos los papeles tienen mi nombre. Finalmente, mi hermana dejó de sonreír y su expresión se tornó un poco más nerviosa. Nadie va a descubrirlo, tranquila. Solo es temporal. Cuando él obtenga la residencia, nos divorciamos y ya está. Me quedé en silencio por un momento. Quería gritar, golpear algo, hacer lo que fuera para procesar la locura que acababa de escuchar. Miré a mi madre, esperando que al menos ella entendiera la gravedad de la situación. Pero ella simplemente me miró con una mezcla de decepción y fastidio. De verdad pensé que serías más comprensiva con tu hermana, murmuró, esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Comprensiva? Repetí con incredulidad. ¿Después de que robó mi identidad y falsificó documentos? ¿Después de que me puso en riesgo de ser arrestada? No, mamá. No voy a ser comprensiva. Voy a la policía. Vi cómo los ojos de Daniela se abrieron de par en par y su sonrisa desapareció en un instante. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Di media vuelta y me dirigí a la puerta, pero Daniela me agarró del brazo con fuerza. No lo hagas. Me solté bruscamente. No me toques. Mi madre se interpuso entre nosotras. Por favor, hija, no arruines esto. Daniela solo quería ayudar a alguien. Reí sin humor. Ayudar. No me digas que esto lo hizo por caridad. Mi hermana desvió la mirada, entonces lo entendí, ¿te pagaron? Daniela no respondió, pero su silencio fue suficiente. Mi madre suspiró, como si esto no fuera la gran cosa. Era una buena suma de dinero. Daniela solo quería algo mejor para ella. ¿Y para ustedes, no? Miré a mi madre con desprecio. ¿También recibiste tu parte? Su silencio lo confirmó, mi rabia se transformó en una frialdad absoluta. Había esperado muchas cosas de mi familia, pero nunca esto. Me enderecé y los miré a ambos con una expresión de pura determinación. No voy a permitir esto.
Si creen que voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruyen mi vida, están muy equivocados. Y sin decir más, salí de la casa, sin mirar atrás, salí de la casa con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Mi respiración era agitada, no solo por la rabia sino por el miedo. Daniela había usado mi identidad para cometer un fraude y mi madre la había encubierto. ¿Cómo podía ser tan ciega? ¿Cómo podían minimizar algo tan grave? Me metí en mi auto y cerré la puerta con fuerza. Necesitaba pensar. No podía ir directamente a la policía sin pruebas concretas. Lo primero que debía hacer era averiguar hasta qué punto mi hermana había alterado mis documentos. Saqué el teléfono con las manos temblorosas y llamé al banco. Después de unos minutos de espera, una voz amable me atendió. Hola, necesito verificar si ha habido movimientos extraños en mi cuenta, dije, tratando de mantener la voz firme. Después de responder algunas preguntas de seguridad, la operadora me informó que no había transacciones sospechosas. Sentí un pequeño alivio. Al menos Daniela no había intentado robar mi dinero, pero eso no significaba que todo estuviera bien. ¿Podrían confirmarme si hay alguna cuenta a mi nombre que no reconozca? Claro, deme un momento. Hubo una pausa. Cuando la operadora volvió, su tono había cambiado. Sí, tenemos registrada otra cuenta bajo su nombre, abierta hace 6 meses en otra sucursal. Mi estómago se hundió. Daniela había hecho más de lo que imaginaba. ¿Puede decirme el saldo de esa cuenta? Lo siento, no podemos dar esa información por teléfono. Me pasé la mano por la cara. Esto se estaba poniendo peor, entiendo. ¿Y qué hay de préstamos o tarjetas de crédito a mi nombre? Hubo otro silencio. Sí, hay una tarjeta de crédito aprobada hace 4 meses y un préstamo personal solicitado hace 3. Quería gritar. No solo había usado mi identidad para casarse, sino que también había abierto cuentas bancarias y solicitado dinero. Voy a la sucursal mañana mismo. Esto es un fraude. La operadora me dio algunas indicaciones y terminé la llamada con la certeza de que no podía seguir esperando. Tenía que actuar antes de que Daniela arruinara mi historial financiero por completo. Respiré hondo y marqué el número de mi mejor amiga, Laura. Era la única persona en la que confiaba. Hola, Laura. Necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No. Es algo grave. ¿Podemos vernos? Laura no lo dudó. Nos encontramos en una cafetería media hora después. Cuando la vi, todo el peso de la situación cayó sobre mí. ¿Qué pasó? Preguntó con preocupación al ver mi expresión. Me senté frente a ella y le conté todo. Desde el matrimonio fraudulento hasta el robo de mi identidad. Cuando terminé, Laura estaba boquiabierta. Esto es una locura. Tienes que ir a la policía, lo sé, pero necesito pruebas. Mañana iré al banco a pedir los registros. También quiero revisar mi historial de crédito. Laura asintió con determinación. Te acompaño. No quiero que enfrentes esto sola. Su apoyo me dio fuerzas. Gracias, Laura. No sabes cuánto lo necesito. Al día siguiente, fuimos juntas al banco. Cuando hablé con un gerente y expliqué mi situación, su rostro se tensó. Señorita, esto es muy serio. Si usted no abrió estas cuentas, significa que alguien ha cometido robo de identidad. Exactamente, respondí, me entregaron copias de los documentos utilizados para abrir las cuentas. Mi firma estaba falsificada, pero lo peor fue ver la foto que Daniela había usado. Era ella, pero con suficiente parecido a mí como para que nadie sospechara. Esto es una prueba sólida, susurró Laura, asentí. Ya no había dudas. Daniela había cometido un delito grave. Cuando salimos del banco, Laura me miró con seriedad. Ahora sí, vamos a la policía. Pero justo cuando íbamos hacia el auto, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé un segundo antes de contestar. Hola, ¿eres tú? La voz de un hombre con acento extranjero sonó al otro lado de la línea. Fruncí el ceño. ¿Quién habla? Soy Luis. Tú. Esposo. El aire se me atoró en la garganta. Laura me miró alarmada. ¿Quién es? No respondí. Solo seguí escuchando. Necesitamos hablar. No puedes simplemente desaparecer así. Tragué saliva. No sé quién eres. Yo no estoy casada. No juegues conmigo, Daniela. Sé que usaste otro nombre, pero sé que eres tú. Mis piernas se debilitaron.
no soy Daniela. Soy la persona a la que le robaron la identidad. Hubo un silencio en la línea. Luego, un susurro, mierda, colgó de inmediato. Laura me agarró del brazo. ¿Qué pasó? Era el esposo de Daniela. ¿Crees que él está involucrado? Negué, no lo sé. Pero si él también fue engañado, esto es más grande de lo que pensé. Nos miramos con la misma conclusión en mente. Era hora de ir a la policía. Laura y yo nos miramos por un momento, procesando la llamada que acababa de recibir. Mi supuesta esposa estaba en problemas, y lo peor era que yo estaba en el centro de todo. No podía seguir perdiendo tiempo. Vamos a la policía, dije con determinación. Laura asintió y nos subimos al auto. El trayecto hasta la comisaría se sintió eterno. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Y si Daniela ya había preparado una excusa? ¿Y si mi madre intentaba encubrirla de nuevo? No podía dejar que se saliera con la suya. Cuando llegamos, entramos y nos dirigimos directamente al mostrador de denuncias. Un oficial de mediana edad nos atendió con un gesto cansado. ¿En qué puedo ayudarlas? Tomé aire y hablé con firmeza. Quiero denunciar un robo de identidad. El oficial levantó la vista de sus papeles, ahora interesado. Dígame su nombre y explíqueme la situación. Le di mis datos y le conté todo desde el principio. Como había descubierto que Daniela se había casado usando mi identidad, los documentos falsificados, las cuentas bancarias, e incluso la llamada del hombre que decía ser mi esposo. El oficial anotó todo con atención. Esto es grave. ¿Tiene pruebas? Saqué los documentos que me habían dado en el banco y se los entregué. Aquí están las cuentas bancarias que no abrí y la firma falsificada. Además, la foto de mi hermana en los documentos. El oficial revisó todo con una expresión seria. Luego, asintió, con esto podemos iniciar una investigación. Su hermana vive en la misma dirección que usted, no, pero puedo darle su dirección. También está mi madre involucrada. Sabía todo y lo encubrió. El oficial suspiró, eso complica las cosas, pero si su madre no firmó documentos fraudulentos, es probable que no enfrente cargos. No sabía si sentir alivio o frustración. Parte de mí quería que mi madre también enfrentara las consecuencias por haber permitido esto. Vamos a registrar la denuncia y un investigador se encargará del caso. Es posible que necesitemos que venga en los próximos días para ampliar su declaración. Asentí, sintiéndome un poco más tranquila. Cuando terminamos, Laura y yo salimos de la comisaría. Hiciste lo correcto, dijo ella, poniendo una mano en mi hombro. Lo sé, pero no puedo evitar sentirme traicionada. No solo por Daniela, sino por mi madre. Laura suspiró. Algunas personas ponen su lealtad en el lugar equivocado. Pero tú hiciste lo que tenías que hacer. Quise creerlo, pero en el fondo sabía que esto apenas comenzaba. La denuncia estaba hecha, pero eso no significaba que mi problema estuviera resuelto. De hecho, sentía que esto apenas comenzaba. No podía quedarme de brazos cruzados esperando a que la policía hiciera su trabajo. Necesitaba respuestas, y la única persona que podía dármelas era Daniela. Laura intentó disuadirme cuando le dije que iría a enfrentar a mi hermana. No es buena idea, Ana. Ya viste que tu mamá la está protegiendo. ¿Y si intentan manipularte o peor, meterte en más problemas? No puedo dejarlo así, insistí. Necesito escuchar de su propia boca por qué hizo esto. Laura suspiró, pero sabía que no la convencería de lo contrario. Está bien, pero no vas a ir sola. Voy contigo. Manejé hasta la casa de mi madre, con Laura sentada a mi lado en completo silencio. Mi mente iba a 1000 por hora, ensayando cada posible escenario. ¿Negaría todo? ¿Se haría la víctima? O, por una vez en su vida, asumiría su responsabilidad. Cuando llegamos, sentí una oleada de adrenalina. Toqué el timbre con fuerza. Mi madre abrió la puerta, con cara de fastidio. ¿Qué haces aquí? Vine a ver a Daniela. No está, no te creo, respondí con frialdad. Si no la llamas ahora mismo, me quedaré aquí hasta que aparezca. Ya hiciste suficiente con tu show de ayer, espetó, cruzándose de brazos. No sé qué ganas con todo esto, pero estás arruinando la vida de tu hermana. Reí sin humor. ¿Yo estoy arruinando su vida? Mamá, me robó la identidad, falsificó documentos, se casó usando mi nombre y tomó préstamos que ahora están a mi nombre. ¿Cómo puedes seguir defendiéndola? Ella tenía sus razones, respondió con dureza. ¿Qué razones pueden justificar un delito?
Antes de que pudiera responder, una voz conocida habló desde el pasillo. ¿Puedes bajar la voz? Estás haciendo un escándalo. Me giré y vi a Daniela parada en la entrada del salón, con los brazos cruzados y una expresión de molestia. Mi rabia aumentó al verla. Así que aquí estás, dije, entrando sin esperar invitación. Mi madre intentó detenerme, pero Laura se interpuso. Déjala hablar. Daniela puso los ojos en blanco. ¿Qué quieres ahora, Ana? Quiero saber por qué hiciste esto. ¿Por qué robarme la identidad? Se encogió de hombros. Fue más fácil así. Su tono casual casi me hizo perder el control. Más fácil. ¿Eso es todo lo que tienes para decir? ¿Qué más quieres que diga? Necesitaba casarme rápido para conseguir ciertos beneficios, y usar tu identidad fue la mejor opción. ¿Beneficios? Repetí, incrédula. Mi esposo necesitaba los papeles. Fue un acuerdo. Yo me casaba con él bajo tu nombre y él me pagaba bien por hacerlo. Mis piernas temblaron. Así que todo esto fue por dinero. Daniela suspiró con fastidio. Sí, Ana. Fue por dinero. ¿Y qué? No es como si tú estuvieras usando tu identidad para algo importante. Sentí que me faltaba el aire. ¿Escuchas lo que dices? Me arruinaste la vida. Tienes cuentas bancarias, deudas y un matrimonio falso a mi nombre, no exageres, respondió con desdén. ¿Se puede arreglar? No, Daniela. No se arregla tan fácil. Fui a la policía, su rostro perdió algo de color. ¿Qué dijiste? Que te denuncié. No puedes hacerme esto. Gritó, acercándose a mí con furia. Tú te lo hiciste sola. Mi madre intervino. Ana, por favor. Esto es un problema familiar. No tienes que llevarlo tan lejos. La miré con incredulidad. Sigues protegiéndola, es tu hermana, no. Es una estafadora. Daniela se tensó. Te arrepentirás de esto, espetó con odio. Pero yo ya no tenía miedo. No, Daniela. La única que se va a arrepentir eres tú. Salí de la casa de mi madre con el corazón latiendo con fuerza. A pesar de lo que había dicho, la mirada de odio de Daniela me puso en alerta. Sabía que no se quedaría de brazos cruzados. Laura y yo subimos al auto en silencio. Ella esperó a que arrancara antes de hablar. Eso fue intenso. Me reí sin humor, lo fue. Pero al menos ahora sé la verdad. Sí, pero ¿qué harás ahora? Daniela parecía furiosa. Suspiré, ya hice lo que debía. La denuncié. Si la policía hace su trabajo, tarde o temprano tendrá que enfrentar las consecuencias. Laura no pareció convencida. No quiero asustarte. Pero ella se veía capaz de cualquier cosa. No quería admitirlo. Pero yo también lo sentía así. Al día siguiente, mi sospecha se confirmó. Estaba en mi departamento, revisando algunos documentos para ver qué más podía hacer legalmente contra Daniela, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Hola, al otro lado de la línea, una voz masculina respondió con frialdad, escucha con atención. Retira la denuncia contra Daniela o lo lamentarás. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién eres? Alguien que quiere evitarte problemas. Me estás amenazando, solo te estoy dando una oportunidad para hacer lo correcto. ¿Correcto para quién? Para todos. Mi mandíbula se tensó. No voy a retirar nada. Daniela cometió un delito y tiene que pagar por ello. La voz suspiró. Eso es un error. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón acelerado. Daniela había mandado a alguien a intimidarme. ¿En serio crees que me voy a asustar tan fácil? Murmuré. Respiré hondo y marqué de inmediato a la policía para reportar la amenaza. Horas después, estaba en la comisaría explicando lo sucedido. El oficial que llevaba mi caso me miró con seriedad. Si la amenaza está relacionada con la denuncia, significa que su hermana no está sola en esto. Parece que no, admití. Vamos a rastrear la llamada, pero le recomiendo que tenga cuidado. Asentí. Cuando salí de la estación, sentí una mezcla de miedo y determinación. Daniela quería que me retractara, pero eso solo significaba que la denuncia le estaba afectando. Si pensaba que podía asustarme, estaba muy equivocada. Esa noche apenas dormí. La amenaza telefónica seguía resonando en mi cabeza. Por mucho que intentara convencerme de que no tenía miedo, la verdad era que estaba aterrada. Daniela no solo había cometido fraude, sino que estaba dispuesta a intimidarme para salirse con la suya. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido insistente de mi teléfono.
Miré la pantalla. Laura, hola. Contesté con voz adormilada. Ana, tienes que ver esto. ¿Qué pasa? Mira tu correo. Te envié algo importante. Me incorporé en la cama y encendí la laptop. Abrí el correo de Laura y encontré un archivo adjunto. Era una captura de pantalla de una noticia reciente. Pareja acusada de fraude migratorio enfrenta investigación. El artículo mencionaba a un hombre de origen extranjero que se había casado con una ciudadana estadounidense para obtener la residencia, pero las autoridades sospechaban que el matrimonio era falso. Cuando vi el nombre del esposo, mi estómago se revolvió. Era el mismo hombre con el que Daniela se había casado bajo mi identidad. Laura, ¿de dónde sacaste esto? Una amiga trabaja en inmigración y me avisó. Parece que las autoridades ya estaban investigando el matrimonio de Daniela antes de que tú hicieras la denuncia. Me pasé una mano por el rostro, tratando de asimilarlo. Esto significa que Daniela está metida en problemas mucho más grandes de lo que pensaba. Exacto. Y eso explica por qué quieren que retires la denuncia. Si la policía investiga más, podrían descubrir todo el fraude migratorio. Ahora todo tenía sentido. Daniela no solo había robado mi identidad para casarse, sino que lo había hecho para ayudar a este hombre a obtener la residencia de manera ilegal. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Laura. Respiré hondo. Voy a asegurarme de que no se salga con la suya. Fui directamente a la estación de policía y pedí hablar con el oficial que llevaba mi caso. Cuando le mostré la noticia, su expresión se endureció. Esto cambia las cosas. ¿Qué significa? Que ahora hay más agencias interesadas en el caso. Si esto se confirma, Daniela y su esposo enfrentarán cargos federales. No podía decir que me alegraba ver a mi hermana en esta situación, pero tampoco sentía pena por ella. Había tomado sus decisiones y ahora debía afrontar las consecuencias. ¿Puedo hacer algo más para ayudar en la investigación? El oficial asintió. Si recibes más amenazas o intentos de contacto, repórtalo de inmediato. Esa tarde, mientras revisaba mi correo, recibí un mensaje de un remitente desconocido. Ana, necesitamos hablar. Es urgente. Llámame antes de que sea tarde. No había número. Solo una dirección de correo electrónico. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo en el tono del mensaje me dio mala espina. Laura, mira esto, le mostré el mensaje cuando nos vimos más tarde. Definitivamente es una trampa, dijo sin dudarlo. No respondas, pero, ¿y si no lo es? ¿Y si es alguien que quiere ayudarme? Laura cruzó los brazos. ¿Y si es Daniela tratando de engañarte? No podía descartarlo, pero también sentía curiosidad. Voy a escribirle. Estás loca. Si no lo hago, nunca sabré la verdad. Escribí un mensaje corto. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres hablar conmigo? La respuesta llegó minutos después. Soy alguien que conoce toda la historia. Daniela te ha mentido más de lo que crees. Mi estómago se revolvió. Laura, tengo que descubrir de qué se trata esto. Si decides ir, no lo hagas sola, asentí, pero en mi interior sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Pasé toda la noche dándole vueltas al mensaje que había recibido. ¿Quién era esta persona? ¿Qué más podía haber detrás de todo lo que Daniela me había hecho? Laura insistió en que no fuera sola a la reunión, pero al final decidí que era algo que debía enfrentar yo misma. A la mañana siguiente, me dirigí a la cafetería donde había acordado encontrarme con la persona misteriosa. Llegué 10 minutos antes y me senté en una mesa cerca de la ventana, tratando de calmar mis nervios. Pocos minutos después, un hombre de mediana edad con gafas oscuras entró y se dirigió directamente a mi mesa. Ana, dijo en tono bajo mientras se sentaba frente a mí. ¿Quién eres? Mi nombre es Marcos. Trabajo en inmigración. Mi cuerpo se tensó. ¿Eres policía? No exactamente, pero trabajo en investigaciones de fraude migratorio. He estado siguiendo el caso de tu hermana desde hace meses. Lo miré con desconfianza. Como supiste de mí, Marcos sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Tu denuncia fue la pieza clave que necesitábamos. Daniela y su esposo han estado involucrados en un esquema más grande de lo que imaginas. Abrí la carpeta y sentí un escalofrío al ver las fotos y documentos. ¿Qué es esto? Tu hermana ha estado usando más de una identidad. La tuya no fue la primera que robó. Mi respiración se volvió errática mientras hojeaba los papeles. Esto no puede ser real. Lo es. Daniela se ha casado con al menos 3 personas bajo distintos nombres. Es parte de una red de matrimonios fraudulentos. Sentí náuseas.
¿Quieres decir que ella ha hecho esto más veces? Sí. Y su esposo no es un simple inmigrante que buscaba residencia. Él también está involucrado en la red. Mi mente no podía procesarlo. Siempre supe que Daniela era manipuladora y egoísta, pero jamás imaginé que fuera capaz de algo así. ¿Qué pasará con ella? Con la evidencia que tenemos, enfrentará varios cargos. Pero necesitamos que sigas cooperando. Me pasé una mano por la cara, tratando de ordenar mis pensamientos. Haré lo que sea necesario. Marcos asintió y me pasó una tarjeta. Si recibes más amenazas o intentos de contacto, avísanos de inmediato. Daniela está desesperada, y personas como ella pueden ser peligrosas cuando se ven acorraladas. Salí de la cafetería sintiéndome en shock. Daniela no solo había robado mi identidad, sino que lo había hecho muchas veces antes. Y lo peor era que probablemente había más víctimas que aún no sabían lo que les había hecho. No sabía si sentir rabia, tristeza o miedo. Cuando llegué a casa, Laura ya me estaba esperando. ¿Y bien? ¿Quién era? Me dejé caer en el sofá, agotada, un investigador de inmigración. Daniela ha estado haciendo esto por años. Laura abrió los ojos con incredulidad. Que, no soy la única víctima. Daniela ha robado más identidades y se ha casado con varios hombres bajo distintos nombres. Laura se llevó una mano a la boca. Dios mío, ¿y ahora la están investigando seriamente? Se hizo un silencio pesado. ¿Cómo te sientes? Preguntó Laura con suavidad. Me froté las sienes. No lo sé. Siempre supe que Daniela era capaz de hacer cosas malas, pero nunca imaginé esto. ¿Crees que intentará contactarte de nuevo? Estoy segura de que lo hará. Y eso me preocupa. Laura me miró con seriedad. Ana, si ella se ve atrapada, podría hacer cualquier cosa. No quiero que te pase nada, asentí, voy a tomar precauciones. Pero ahora más que nunca, no voy a dejar que se salga con la suya, porque si Daniela pensaba que iba a salirse impune, estaba muy equivocada. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Después de mi reunión con Marcos, la investigación contra Daniela avanzó rápidamente. Me llamaron varias veces para testificar y proporcionar más pruebas. Mientras tanto, mi hermana se mantuvo en silencio, pero sabía que no tardaría en hacer algo, y tenía razón. Una noche, mientras volvía a casa después del trabajo, noté un auto estacionado cerca de mi edificio. No le di mucha importancia hasta que vi la silueta de alguien que me resultaba demasiado familiar. Daniela. Mi corazón se aceleró, respiré hondo y me acerqué con cautela. ¿Qué haces aquí? Pregunté con frialdad. Mi hermana salió del auto y me miró con desesperación. No se parecía en nada a la mujer altanera que me había amenazado antes. Sus ojos estaban hinchados y su expresión era de pánico. Ana, por favor, necesito tu ayuda. Solté una risa amarga. ¿Mi ayuda? Después de todo lo que me hiciste, Daniela dio un paso adelante. No entiendes. Ellos me están buscando. ¿Me van a arrestar? ¿Y qué esperabas? Has estado cometiendo fraude durante años, pero no pensé que llegaría tan lejos. Yo solo quería una vida mejor, negué con la cabeza. No, Daniela. No querías una vida mejor, querías tomar atajos sin importar a quién lastimaras en el camino. Su expresión cambió de súplica a furia. Tú me delataste. Si no hubieras metido tu nariz donde no debías, nada de esto estaría pasando. ¿De verdad esperas que sienta lástima por ti? Daniela apretó los puños. Ana, por favor. Solo dime qué saben. Necesito prepararme, la miré fijamente, sin decir una palabra. Finalmente, suspiré, no te voy a ayudar, Daniela. Tú elegiste este camino. Y ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Su rostro se descompuso. Eres una maldita. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, unas luces intermitentes iluminaron la calle. 2 patrullas se detuvieron junto a nosotras y 3 oficiales bajaron rápidamente. Daniela Mendoza. Está bajo arresto. El rostro de mi hermana se volvió pálido. No, no, por favor, los oficiales la esposaron mientras ella forcejeaba y gritaba. Ana, ayúdame. Eres mi hermana, la vi retorcerse mientras la metían en la patrulla, pero no dije nada. No sentía alegría ni alivio, solo un cansancio profundo. Cuando el auto se alejó, Laura apareció detrás de mí. ¿Estás bien? Asentí lentamente. Sí. Solo que no pensé que todo terminaría así. Las semanas siguientes fueron extrañas.
La historia de Daniela salió en las noticias, y la red de fraude migratorio de la que formaba parte fue completamente desmantelada. Muchas víctimas, como yo, finalmente pudieron recuperar sus identidades. Un día, recibí una carta de Daniela desde la cárcel. Me quedé mirándola un largo rato antes de decidir abrirla. Ana, sé que me odias, pero quiero que sepas que nunca pensé que esto terminaría así. Tal vez algún día puedas perdonarme. Cuida de mamá y papá. Daniela. Suspiré, no la odiaba. Pero tampoco podía perdonarla. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar tranquila. Me habían robado mi identidad, pero no mi vida, y estaba lista para empezar de nuevo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Recuerda, las mejores historias son las que compartimos, así que asegúrate de suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos pronto con más aventuras.